Voy a aprender para recién decirte. Es mejor así. Sí, déjalo cerrado, es mejor así. Esa sí déjala abierta. Esa sí bien abierta. Buenos días, Miss. Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bella como siempre, Sarumi. Como siempre, hijita. Carlos, muy buenos días. Muy bien. Mauricio, Satomi, muy buenos días. Gonzalo, ¿cómo estás? Angelito, buenos días. Alison, ¿cómo estás? Muy buenos días. Berusca, buenos días. Yo les decía en la reunión de maestros, yo veo sus apellidos, pero a mí me gusta llamar por nombres. Muy bien, Miss. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver quiénes más están por aquí. Abigail, Basilio, muy bien. Abigail, ¿cómo estás? Buenos días. Fajardo, no te veo, por favor. Gonzalo, no te veo. No debe ser necesario, hijos, porque pierdo tiempo en decirles enciendan su cámara. Ingresamos con las cámaras encendidas. Dieguiño, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, hijito? ¿Cómo estás, hijito? Yo te veo muy bien. ¿Sí? Cámara. Abigail, Ángela. Hola, Angelito, ¿cómo estás? Gonzalo, no te veo. ¿Cómo estás? Es un rato, estoy poniendo mi cámara, voy a hacer algo. Un minutito más. Voy a esperar para ver quiénes están ingresando, ¿ya? Arévalo. Arévalo, enciende tu cámara, por favor. Si alguno de ustedes tiene dificultad, avíseme, porque me han dicho que tengo que pasarlos a la sala de espera. Avíseme, por favor, si están demorando para... ¿Cómo estás, Gonzalito? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Arévalo, ¿cómo estás? Buenos días. Pinedo Egas, no te veo. Pieriño, ¿cómo estás, Pieriño? Muy buenos días. Enciende tu cámara, quiero verte, hijito. ¿Cómo estás? Hola, Berusca. Muy bien, Berusca. ¿Cómo estás, hijita? A ver, tengo dos que no... Pieriño tiene problemas, parece. A ver, ¿qué me está escribiendo? No me escribe por audio, pero no te escucho nada, Piero. A ver, Sebastián, Leonel. No te veo, hijito. Pierito, ¿cómo estás, Piero? Buenos días. ¿Estás bien despierto, hijito? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Bien despierto? ¿Te lavaste bien tu cara? Ya, hijos, como quedamos o permitimos que vayan ingresando, vamos a hacer una introducción de nuestro curso. Como ya les he comentado a ustedes en todas mis clases. Número 1, un gusto de estar con ustedes. Agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente con ustedes, gozando de salud, ¿no? Gozando de vida. De repente ahora en estas épocas hay que hablar incluso de vida. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes, sobre todo porque vamos a continuar con nuestras clases. Como les decía a ustedes, la química me gusta, la biología me apasiona, así que estamos muy bien. El día de hoy pues vamos a desarrollar un tema sumamente interesante, es bien bonito, aparentemente complejo, pero vamos a ver la forma de que ustedes no le tengan el temor. Creo que cuando uno conoce, sabes el camino, no tienes miedo. A veces cuando no conocemos el camino, no conocemos de repente la situación, tenemos cierto temor. La clase del día de hoy es algo así como cuando tú subes a un avión o a un ómnibus y te vas a ir de viaje, tienes que mínimamente saber a dónde vas a ir, ¿no? Si es un avión, has tenido que tener un itinerario. Así te vayas a provincia y subes a un ómnibus de viaje, tú tienes que saber a dónde vas. Es más, si a mí me dicen, me voy a Piura, ¿no es cierto? Mi ómnibus va a Piura, yo tengo que saber, ya va a Piura, sí. Entonces va a pasar por los pueblos de... ¿no es cierto? Entonces, va a pasar de repente por Ancash, de repente va a entrar en Ancash por Chimbote, que es el puerto, la ciudad más conocida de repente, luego pasará a La Libertad, la típica es que ingreses siquiera a Trujillo, por ahí un ratito, luego a Chiclayo, ¿no? Y así sucesivamente vas ascendiendo, vas subiendo, hasta que llegues pues a ustedes que conocen, por favor, estoy hablando con los expertos en Piura, ustedes se han ido de viaje de promoción
al norte sí que conoce. Entonces, eso mismo lo vamos nosotros a trasladar a la biología, ¿ya? Yo les había comentado a ustedes de que la biología era una ciencia, ¿correcto? Y como ciencia era un conjunto de conocimientos. Y era una ciencia que se encargaba del ser vivo. Pero cuando a mí me dicen ser vivo, no es ser vivo de viveza, sino es de tener vida. Cuando a mí me hablan del ser viviente, yo tengo que entender de que los seres vivos pues son muchísimos. O sea, no solamente son los Homo sapiens, no solamente es el hombre, son los animales. Y los animales no son solamente los que tú conoces. Y no son solamente los que tú has visto por televisión. Y no son solamente los que de repente tú nunca verás personalmente, sino son todos aquellos macroscópicos y también microscópicos, ¿no es cierto? Dentro de, bueno, de repente lo dividimos con los microscopios, con la microbiología, ¿no? Pero son diversos tamaños, colores y sobre todo distribuciones en el planeta. O sea, es un mundo muy amplio. Si me hablan de las plantas igualmente, hay muchas cosas que yo de repente no conozco y que a través de la biología, a través de una rama de la biología, lo voy a conocer. Entonces, hay que entender de que los seres vivos son tan, pero tan diversos, hay tanta cantidad. Dice que la parte de los artrópodos, específicamente los insectos, son las más amplias todavía. Entonces, hablan de que el mundo de los invertebrados, dice que es muchísimo mayor que el de los vertebrados. Es interesante ver esa parte. Entonces, diríamos que la biología, la pobrecita biología, pues tiene un costal de estudio muy amplio, que sería difícil, por no decir imposible, que ella sola lo pudiese hacer. Entonces, ¿qué pasa? Entonces es cuando la biología la vamos a dividir. Yo cuando empecé a preparar mi material dije, vamos a darle sentido a mi clase. Y dije, es como que la biología, ¿no? Como que la biología es un árbol, ¿no? Es un árbol bien grande. Un árbol que tuviera como 200, 300 años, bien gordo, grande. Entonces, ese árbol biología tiene la necesidad de tener sus ramitas, ¿correcto? Entonces, por acá tiene una rama, por acá tiene otra rama, otra rama. Entonces, vamos a la biología recurre a unas ciencias, todas son ciencias, ¿ah? Por decir auxiliares, que le van a permitir profundizar un estudio en los seres vivos, ¿ya? Para que no sea solamente ella, sino va a haber otras ciencias que provienen de ella, ¿no? Sus hijitas, por decir así, que se van a permitir profundizar en el estudio. Entonces, dice que la biología se va a dividir en ramas de acuerdo a qué, de acuerdo a la materia que se va a estudiar. ¿Qué es lo que voy a estudiar? De acuerdo a la materia que se va a estudiar, la biología dice que puede recurrir a la ciencia llamada morfología. La morfología se encarga del estudio de la forma del ser viviente, ¿correcto? Luego tenemos a continuación a la fisiología, FI, con F. La fisiología se encarga del estudio de las funciones, ¿ya? Luego tenemos a la genética, que se encarga pues del estudio de los descendientes, de la herencia, ¿no es cierto? Tenemos a la evolución, que se encarga del estudio de las transformaciones que sufren los seres vivos en el transcurrir del tiempo, dice, ¿no es cierto? Luego vamos a ver a la taxonomía. La taxonomía es una ciencia que se encarga del estudio de la clasificación de los seres vivos. Recuerden que en su momento Aristóteles decía animal y vegetal. Recuerden que Whitaker en su tiempo decía 5 reinos: animal, vegetal, hongos, protista y monera. Y que ahora Woz dice animal, vegetal, hongos, protista, eubacter y archaea, ¿no? O sea, va cambiando y cambiará todavía, ¿correcto? Entonces, esa es la taxonomía. Y luego tenemos a la ciencia de la ecología, que se encarga de estudiar a los seres vivos, pero sobre todo los seres vivos, y cómo estos se relacionan con ¿qué? Con su medio ambiente, ¿no? La relación que tienen con el suelo, la relación que tienen con el agua, con el ambiente mismo, seres bióticos y abióticos, ¿correcto? Ahora, eso es con respecto a las ramas que existen de acuerdo a la materia que se estudia. Luego tenemos otra gran rama que dice que se encarga de hacer un estudio de acuerdo al ser vivo estudiado, de acuerdo a qué es lo que estudio, qué tipo de ser vivo es. Dentro de ellos tenemos a quiénes, tenemos a la ficología, perdón, dentro de ellos tenemos 3 grandes ramas, también, ¿no? Subramitas. A la microbiología, microorganismos, tenemos a la botánica, que son las plantas, y a la zoología, que son los animales.
Dentro de la microbiología, yo te estoy haciendo una generalidad, es un cuadrito nada más. Dentro de la microbiología vamos a tener a la ciencia de la bacteriología, que se encarga del estudio de ¿qué? De las bacterias. Tenemos a la micología. Micología, dice, por ahí el papá, la mamá dice, hijito, pásame mi cremita antimicótica. O podrían decir fungicida. Anti contra mico hongos. Entonces, la micología es la ciencia que se encarga del estudio de los hongos. Tenemos a la virología, que de repente diríamos discutible, ¿no? Pero si los virus no son seres vivos, ¿qué hace ahí? Claro, pero es que antiguamente no se había hecho un estudio tan profundo de los virus y había esa polémica entre que sí era o no era. O sea, la virología existe y es más, gracias a ella se sabe todo lo que se sabe de los virus en la actualidad, específicamente, por ejemplo, sobre el COVID-19 ahora, ¿no? Que me río, pero me da ganas de llorar más bien. Y tenemos a la protozoología, que tiene que ver con los protozoarios, ¿correcto? Esa es una rama, las ciencias que forman parte de la microbiología. A ver. Un momento. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estoy anotando los que han apagado su cámara, ¿ya? Mauricio, Arévalo, Pinedo, Ángel, Piero y Pinedo Egas han apagado sus cámaras, ya están anotados. No tengo problema. Ahorita entro por otro dispositivo para conectar mi Yo cámara. voy a cortar internet. O sea, todos se encuentran justificación, creo. Se supone que las cámaras no tienen por qué apagarse, hijos. Sí, yo iba a hacer una cosa por el chat, ahorita van. Hay que ser responsables con esa actitud, ¿ya? Yo sé que hay algunos que no están siendo tan responsables. ¿Yo qué puedo pensar? Apaga la cámara, ¿por qué? Ustedes están en clases. Es como que tú estando en clase presencial, me pidas permiso, te vas al baño y desapareces hasta la siguiente hora. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? A veces travesura. ¿Sí o no? Iparraguirre, ¿tú qué dices? ¿No es cierto, hijito? Sí, Miss. Ah, sí. Bueno, continuamos entonces, ¿ya? Vamos a continuar con lo que estaba explicando porque esta partecita es muy importante. Listo. ¿Los virus tienen peso? ¿Tengo qué? ¿El virus tiene peso? Ah, No. yo les explico. Entendiendo lo que es peso, ¿eh? Ya. Los virus son estructuras que están formadas mínimo por un ácido nucleico, ¿correcto? Y ese ácido nucleico es materia, existe. Por lo tanto, debe tener una masa. Mínimo, porque tiene también su membranita y todo. Entonces, debe ser ínfima, pequeña, pero debe existir un peso. Debe existir un peso. Porque si hablamos de los ácidos nucleicos, en ellos hay una composición también de algunas estructuras atómicas. Entonces, si tú sabes que cada átomo tiene una masa atómica, ¿no? Se supone que 2 de ellas o 3 de ellas van a determinar también una masa molecular. Ahora, esa masa, si hablamos de masa, pero a mí me preguntan de peso. Si a mí me preguntan de peso, el peso es igual a la masa por la gravedad. Si está en la Tierra, obviamente, aunque sea mínima, debe tener un peso. Por decir pesos entre comillas, ¿no? Bueno, De repente en UMAS, ¿perdón? Hablando de la masa, Sí. ¿cuál sería? No sabe. No te podría precisar, sinceramente no podría precisar, pero consideramos, de acuerdo a los conocimientos que tenemos, de que esto existe, que debe darse. ¿Cuál es la composición de un virus? Fundamental, su ácido nucleico. Eso es fundamental. Tiene su ácido nucleico. Mejor dicho, es casi todo lo que tiene. Ahora, ese ácido nucleico no está libre, no está expuesto, está protegido por una cápsula. Y esa cápsula tiene que tener una composición. Y sabemos que la composición de la cápsula es lipoproteica. Entonces, esos lípidos y esas proteínas son, hablemos de moléculas, ¿no? Algunas de ellas hasta macromoléculas, que de alguna u otra manera una molécula es la suma de más de un átomo. Y tú sabes que un átomo tiene una masa atómica. Puede ser ínfima, pero tiene una masa atómica. Entonces, si nosotros sumamos una masa atómica más la otra de repente o de las que pudieran formar parte, al final va a tener una masa y debe tener un peso también atómico, ¿no? Entonces, si lo analizamos de esa manera, tiene que ser. Sí o sí tiene que ser. Entonces, continuemos. Ahora, otra ramita más es la botánica, ¿ya? En la botánica nosotros
estamos considerando todo lo que son las plantas, por ejemplo, ¿no? Las plantas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la ficología. La ficología se encarga de estudiar las algas. Tenemos a la briología que se encarga de estudiar los musgos, ¿ya? A los musgos específicamente. Luego tenemos a la pteridología que se encarga de estudiar los pteridofitas. Un ejemplo de pteridofitas que en su momento se estudiará, un ejemplo de los pteridofitas son los helechos. No sé si ustedes han visto que en muchos hogares tienen maceteros, a veces en los jardines también, pero más que todo en los hogares porque los helechos tienen una característica muy especial. Viven en zonas húmedas y que no estén expuestas al sol. Entonces, generalmente lo tienen en maceteros. Entonces, el helecho es un ejemplo de pteridofitas. Tiene una característica especial. No tienen fruto, no tienen flores, que eso se ve dentro de la clasificación de los vegetales. ¿Ya? La botánica lo estudia. Tenemos a la carpología, que se encarga, la ciencia que se encarga de estudiar los frutos, los diversos frutos y las características que ellos tienen. Y la palinología, que viene a ser la ciencia que se encarga de estudiar el polen, por ejemplo, ¿no? El polen de algunas flores. Ahora, esto es, hay más, ¿ah? Se supone que hay más. Estas son las que están más en contacto de repente con nosotros, son más frecuentes. Luego tenemos a otra, que es la otra ramita, que es la zoología. Animales, ¿no? Dentro de la zoología, ¿a quiénes tenemos? A la helmintología. Los helmintos son los gusanos, ¿ya? Gusanos. Y dentro de la helmintología, incluso consideren ustedes de que deben haber otras ciencias más específicas, porque dentro de los gusanos tengo amnélidos, planaria, celenterios, ¿no? O sea, hay diversidad de gusanitos, que lo vamos a ver también después. La entomología, saben ustedes que la entomología se encarga del estudio de los insectos, ¿no? Y ya sabemos que los insectos son llamados también hexápodas, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué se llaman hexápodas? 6 patas. Tiene 7. 6 patitas, ¿no es cierto? Tiene 6 patitas. Entonces, ya nosotros tenemos el conocimiento y jamás vamos a decir que una araña es un insecto. Y tampoco debemos de estar diciendo que las arañas o los insectos son bichos, porque los bichos no existen en la clasificación. Si ustedes se van a dar cuenta, claro, las arañas pertenecen a los arácnidos, ¿no? A la clase de los arácnidos. De que ustedes van a darse cuenta que en ninguna parte que estudiamos va a existir la bichología. El único bicho que yo conozco tiene 7. 7, ¿qué? Perdió una patita. La cucaracha que le perdió una patita. Decía, no existe la ciencia que se llame bichología. La bichología no existe. Por lo tanto, los bichos no, como bichos no existen tampoco. Forman parte de alguno de los grupos que conocemos, ¿ya? Que poco a poco les vamos... A mí me encanta el mundo de la entomología porque yo he estudiado bastante sobre... Yo solía hacer muchos experimentos en laboratorio con entomología, con insectos. Hacía mi recolección de insectos, los disecábamos y armábamos nuestro mural con insectos, por ejemplo, alguna vez con mis estudiantes. Entonces, ya saben, entomología. La malacología es la ciencia que se encarga de estudiar los moluscos. Ahorita les voy a presentar a los moluscos luego, ¿ya? O de repente les enseño un ratito antes de que me pase el tiempo. Acá está. Por ejemplo. Acá. Están viéndolo, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, miss. Ya, listo. Acá, por ejemplo, tengo el grupo de los moluscos. ¿Ya? Los moluscos son aquellos invertebrados que tienen el cuerpo blando. ¿Ya? Los moluscos son invertebrados que tienen el cuerpo blando. Esta es la característica que tiene, ¿ya? Cuerpo blando. Dentro de los moluscos los podemos clasificar, pueden haber otras clasificaciones, pero esta es la más didáctica. Los podemos clasificar en bivalvos. Bi es dos valvas, o sea, tienen 2. ¿Ya? Los bivalvos. Tipo chorito. ¿Conchas? Así es, 2 conchitas. ¿Ya? Entonces, entre los bivalvos tenemos a las almejas, a las ostras y tenemos también a los mejillones, ¿no? Los mejillones. Que tienen mucha mejilla. Pareciera, ¿no? Medio cachetones. Ya. Luego dice que tenemos otro tipo de moluscos denominados cefalópodos. Cefalópodos. ¿Alguien tiene una idea de qué significa la palabra cefalópodos? Cefalópodos. De los céfalos. ¿Cómo serán los cefalópodos? ¿Cómo? Que tienen tentáculos. Tienen tentáculos. Vamos a analizar, mire, ciencias, raíces de palabras. Cefalópodos, cefalópodos. ¿Podos qué significaba? Patas. Patas. ¿Y céfalo? Patas. Cabeza. El cerebro. ¿Quiénes son los cefalópodos? O sea, sus patas son en el cerebro. Aquellos moluscos que presentan las patas saliendo de la cabeza. O sea, de la cabeza del molusco
salen las patitas. Ejemplo de ellos, ¿quiénes son? Tenemos aquí como El ejemplo verdecito de un Pulpo. calamar, a su primo hermano la pota, a su prima hermana la pota, así es. Tenemos al pulpo, también son su familia por ahí, su primo hermano. Acá tenemos al Nautilus. No, la verdad que no lo conozco al Nautilus, pero Miss, bueno. Sí. El verdecito de un ojo es un cefalópodo. ¿Quién? Un personaje de una película. Ah, ¿quién? A ver, cuéntame, sí los conozco, De- del grupo de Patricio, de ellos. No sé, es como que de Calamardo, monstruos en una calamardo, universidad. Calamardo. calamardo. Él es Calamardo, el mismo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también a Bob Calamardín, calamardín. Esponja, claro, Bob Esponja por ahí, no lo estamos estudiando Bob Esponja, Calamardo, Patricio también está por ahí, vamos a ver. Plankton, Miss. El plancton ya Plankton está... son microscópicos, ¿ya? Fitoplancton, zooplancton. Terminamos esto un ratito, ¿ya? Y luego tenemos el grupo de los gasterópodos. Si los cefalópodos, sus patas salen de su cráneo, su cabeza, no digo cráneo, su cabeza, los gasterópodos, ¿de dónde salen sus patitas? De sus... El gastro. De del estómago. la cavidad gástrica, en este sea, caso. Tenemos como ejemplo los caracoles, que conocemos, ¿no? Otra forma de caracoles también. Y tenemos a la babosa, que es más común de repente en los jardines, ¿no? La babosa. Sí, con énfasis. Luego acá tenemos el grupo de los crustáceos, que no hemos visto, no le hemos tocado a los crustáceos, pero les comento, ¿no? Aquí tenemos el grupo de los crustáceos, y dentro de los crustáceos pues están generalmente todos los artrópodos, ¿no? Miren. Decápodos. Dentro de los crustáceos están los decápodos. ¿Qué significará decápodos? 10. 10 patas. 10 Típico, patas. 10. típico el cangrejo, ¿no? Ese es Y si los Don ermitaños Cangrejo. es un artrópodo. tienen etimología. Es un crustáceo, perdón, es un crustáceo. Crustáceo. Todos ellos son artrópodos, ¿por qué? Porque la palabra artrópodo significa arto, articulación, por 2 patas. Patas articuladas. El insecto también es un artrópodo. El miriápodo también es un artrópodo. Los arácnidos también son artrópodos. Pero este grupo son específicamente los crustáceos. Entonces, los crustáceos pueden ser los decápodos como los están observando ustedes aquí. ¿Ya? Eso es para que más o menos. Aquí tenemos una clasificación de lo que estamos viendo. Ahorita estamos viendo. Acá hay dos para mí errores. Con mi respeto de que lo ha hecho, lo he sacado de Google, pero hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos a la protozoología, muy bien, acá hay un protozoario, muy bien. Me dicen a la entomología, y acá abajo me dicen estudio de los artrópodos. Yo no lo preciso, porque el mundo de los artrópodos es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Como le digo, los arácnidos son artrópodos, pero no son insectos, pues. O sea, Son arácnidos. no lo estudia la entomología, lo estudia la aracnología. Entonces, no es lo mismo. Es lo mismo que, por ejemplo, cualquier otro tipo de animal que tenga patas articuladas no es estudiado por la entomología. Así que aquí yo discrepo con este artrópodos. La aracnología, por ejemplo, ¿no? De los arácnidos. Miss, ¿ha visto Aracnofobia? No lo he visto. Es una serie de películas. De arañas, ¿no? Sí, creo. Creo que sí he visto, creo, alguna vez. La carcinología, que es de los crustáceos, ¿ya? Que acabamos de ver. La helmintología de los gusanos. La malacología de los moluscos que acabamos de ver. Acá tenemos, pues, a un calamar, ¿no? La ictiología de los peces. La herpetología de los reptiles. La ornitología de las aves. Y acá también me quedé investigando en la madrugada. Estaba googleando. Porque aquí dicen a los mamíferos, le dice la termología. Y yo he buscado por todo sitio de la termología, la ciencia de la física, que estudia los efectos o fenómenos de la temperatura. Pero aquí no sé por qué, de repente tenga que ver un poquito por la temperatura, pero es la mastozoología, no es la termología. Sí, Carlos, me preguntabas. Ya respondí a mi pregunta, Miss. Ya. Acá tenemos el otro grupo, para que lo vean, luego vamos a ver el cuadrito y el PPT que tenemos. Aquí tenemos el cuadrito de los gusanos, ¿no? Aquí tenemos el cuadrito de los gusanos. Aquí están los tipos de gusanos, ¿ya? Acá tenemos 3 grandes grupos. Por ejemplo, la helmintología estudia los 3, pero me imagino que debe haber alguna ciencia que estudie solamente los nematelmintos, porque es profundo, hay muchísimos. ¿Quiénes son los anélidos? Gusanos, anélidos significa anillados, tienen anillos. Es como que tú pones uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, anillos. Tú lo ves que tienen rayitas. Esos son los anélidos. Anélidos, anillos. Son gusanos de cuerpo blando, cilíndrico y dividido en anillos. Los nematelmintos. Los nematelmintos son
son lisos, ¿no? Gusanos de cuerpo cilíndrico, transparente, sin anillos, ¿no? Muchísimos parásitos. ¿Parásitos? Los parásitos, o sea, los que están generalmente en nosotros. El Ascaris lumbricoides, ¿Nosotros el tenemos Oxyurus, acá está. ¿Perdón? ¿Tenemos parásitos? Por Tenemos parásitos. supuesto. Esos niños que se paran moviendo siempre en clase, que se sientan por aquí, por allá, se paran, se sientan, se paran, posiblemente tengan Oxyurus, que son unos gusanitos chiquititos de 1 centímetro nada más. Se llaman Oxyurus. En la noche salen tengo al que gano asustar? para poner huevitos. ¿Ah? ¿Tengo que asustar? Asustar, ¿no? Me hace recordar a Mickey Mouse, no sé por qué. Sí. Del Oxurus. Oxyurus, ah, ya. Los platelmintos, que son los gusanos planos. De estos, la que yo sí le tengo miedo es a la tenia. Porque la tenia es un parásito bien malo, ¿no? La tenia es bien malita. Es bien malita porque cuando ingresa a tu cuerpo hay que tener muchísimo cuidado. Malito. Sí, bien mala, porque cuando ingresa a tu cuerpo, la tenia es como decir un gusano que puede medir hasta 7 metros, es en forma de cinta, es como una cinta. O sea, no es gordito, no es redondito, sino es como una cinta, ¿no? Que, miren, acá, por ejemplo, miren, ustedes lo ven de costado, por decir es así, ¿ya? Aquí lo ves poco espacio, ¿no es cierto? Mira, bien poco espacio. Así es estos gusanitos. Pero cuando tú lo estiras, mira, se ha doblegado. ¿Qué longitud tiene? Miren. Acá hay cerca de 1 metro, ¿ya? ¿Y qué espacio ocupó? Y eso que ya son delgadas, no son tan gruesas como él. Mírenme, ¿qué espacio ocupó? Casi nada. Entonces ellas tienen metros. Ellas, muchos de ellos son parásitos en el organismo de los humanos. ¿Y qué es lo malo que tiene la tenia? Por ejemplo, en este caso, un tipo de planarias, específicamente la tenia solium, produce la enfermedad de la solitaria, dice. Que además de tener ese cuerpo bien especial, que se puede aplastar y parecer nada, tiene una cabeza que es especial también, ¿no? Tiene una cabecita así, ¿ya? Que tiene ganchos. De tal manera, suponete la cabecita, este es mi intestino, ¿ya? Está mi intestino. Tiene ganchitos, ¿no? Tiene ganchitos, ya por decir esto, tiene ganchitos que cuando esta es su cabeza, viene acá y se engancha en mi intestino. Ahí, se agarra de mi intestino. Y no es un gancho, tiene toda la corona, la tiene así con ganchos. De tal manera que cuando una persona tiene, porque te hicieron un examen de heces y sale que tiene huevitos de determinado parásito, en este caso, los huevitos son de una tenia solium, ¿no? Tú estás haciendo una enfermedad teniasis, ¿qué va a pasar? El médico te da un tratamiento, que es el mismo para el Ascaris lumbricoides también. ¿En qué consiste el tratamiento? Ese tratamiento consiste en como adormecer al gusano, en este caso a la tenia, y luego viene productos tipo laxantes, se adormece hasta el intestino y le administras un laxante para que lo expulse. Generalmente el tratamiento es ese. Pero ¿qué pasa con la tenia? Hacen todo lo que quieren para que lo expulse, la tenia se queda acá, pierde el cuerpo. Todo su cuerpo va. Entonces, el paciente, la persona, porque el médico le dice, fíjate si estás botando, ve, y de verdad ve pedazos de gusano. Y doctor, ya lo boté. Sí, pero la cabeza no. Entonces, generalmente botas el cuerpo, por partes a veces, por fragmentos, pero la cabeza no sale. En algunos casos sí logra salir la cabeza. Qué bien si es que sale. Muy bien. Pero yo conozco casos, yo tuve una colega que era bien flaquita, casi premortis, pues tenía que trabajar porque no le daban licencia por eso, que tuvo tratamiento mucho tiempo por su tenia. Porque la tenia se come todo lo que tú comes. Bueno, come entre comillas, ¿no? Todo lo que tú te alimentas. Entonces, ¿qué pasó? A ella, ¿qué es lo que tuvieron que hacerle? Tuvieron que entrar a su abdomen, llegar a su intestino y sacar a la cabeza, sacar la cabeza, para que la persona, pues, elimine este parásito. Son casos ¿Cómo te extremos. contagias de tenia? Comes los huevitos, comemos los huevitos. Sin querer queriendo, comemos los huevitos. Ahorita les voy a explicar un poquito más, pero es algo así como el Oxyurus. Una cosa, no tiene nada que ver, pero sino que a veces has sentido que te tragas un mosquito. Ya dicen que puede ser de casualidad, pero hay una especie de mosquito que su método es entrar a tu pulmón, pone huevos y después en la noche cuando duerme sale. O sea, es como que somos ¿cómo se dice? Huésped, creo. Como, sí, Un Para habitante, crear un sus huevos. habitante. Pues,
A ver, voy a analizar. Yo, parámetros. la verdad que no lo he leído, no lo he leído. De repente sí sea cierto, no lo he leído. Pero vamos a analizar lo que se dice primero. Vamos a analizar, ¿ya? Es algo así como me puedes decir a mí que, por ejemplo, ¿no? Me comí una mosca y luego cuando fui a defecar, la mosca salió volando, algo así, ¿ya? Te voy a explicar por qué. No, no es lo mismo, me Ah, refiero ya, no, que no, es no, una digo, especie, no son todos los mosquitos. sí, lo que quiero es explicar ese proceso. O sea, cuando un organismo, llámese mosca o cualquier otro, ingresa a tu organismo, va a depender mucho de las vías por donde viaje, ¿ya? Y normalmente en esas vías por donde viaja, normalmente tu organismo te protege, incluso a nivel celular, se generan anticuerpos y todo eso. Pero en el hipotético caso que sea una cavidad real, por decir una tráquea que es real, o sea, no es como el esófago es virtual, la tráquea es real, o sea, no sé si me entienden. Esto es real, ¿no? Este es un agujero real, o sea, yo veo, ¿correcto? Ese es real. ¿Y cuál es virtual? Esto, o sea, yo sé que hay un conducto porque de repente paso mi lápiz y mi lápiz sale, ese es virtual, el real. Entonces, por ejemplo, la tráquea es real, la tráquea no se contrae. El esófago, sí. El esófago que está antes del estómago, sí. Tanto así que cuando tú comes papita, por ejemplo, como es musculoso y es virtual, la papita pasa y te dices que te duele porque la papita empuja las paredes para poder pasar, ¿no? Pero hay conductos como la tráquea o los bronquios que son conductos reales. O sea, por más que tú quieras, no se va a contraer, eso no se contrae, salvo que estés padeciendo de un caso de asma, que haga de que te llenes de mucosidad, ¿no? Miss, ¿qué es el asma? Y ahorita te explico, se me está terminando mi batería, un ratito, mi batería. Ya, ahora sí mi batería. ¿Qué es el asma? El asma es una condición, no puedo decir que es una enfermedad específicamente, pero es una condición en la que las personas, por factores X, algunos dicen hasta psicológicos, sucede lo siguiente. Si este es el conducto, yo decía, este es el conducto real de una tráquea o del tubo respiratorio, ¿ya? El tubo respiratorio tiene un agujero real, por decir la tráquea, bronquios, ¿correcto? Nosotros dentro de este conducto tenemos células que producen un moco, ¿ya? Junto con ese moco están, en la parte de la nariz, por ejemplo, tienen células ciliadas, ¿no? Que capturan las micropartículas, etc. Pero ¿qué sucede? Cuando sucede el asma o cuando tenemos un cuadro de asma, todo ese conducto respiratorio se llena de secreción mucosa, mejor dicho, se llena de moco. El conducto sigue igual, pero al llenarse de moco, el aire ya no ingresa por todo el tubo, sino esa luz, ese conducto, ya no va a ser, pues aquí es bien grande, ¿no es cierto? Ese es bien grande. Está obstruido. Pero, exacto, pero cuando se llena de moco, el conducto disminuye su luz. O sea, el conducto se hace más finito. ¿Por qué? Porque está lleno de moco, bien delgadito, ¿no es cierto? Y eso hace de que la persona, aún estando en un ambiente que hay oxígeno y aire, tenga la sensación de que no puede respirar, no puedes tomar el aire. ¿Por qué? Porque cuando está lleno de moco, entonces se desespera. Depende, Y hay gente que se muere, ¿eh? Hay gente que se muere. Eso es cuando llegas a casos extremos. Claro, Pues cuando el haces la moco es lo crisis, mismo que es la cuando flema, haces ¿no? la crisis. ¿Perdón? El moco es lo mismo que la flema. Equivalente. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo te hablo de este moco, te hablo de un moco en los tubos respiratorios más profundos, tipo tráquea, bronquios, bronquiolos. Los bronquiolos están ahí en los alveolos. Es mucho más difícil. Cuando la mucosidad está en la tráquea nada más, que es la que generalmente botamos como flema, es un conducto externo, ¿no? Que igualmente, si se construye la tráquea, igualmente no va a llegar hacia los alveolos. Pero el mecanismo del asmático es eso, que todo el tubo respiratorio internamente se acumula de una gran cantidad de secreción mucosa, que no permite el desplazamiento del aire. Y la persona, pues, primero se pone cianótico, primero se pone azul, medio morado, y cuando ya no puedes respirar, la crisis es máxima y no tienes nada que te auxilie, te quedas en blanco y te mueres, ¿no? Primero haces un paro respiratorio y luego haces un paro cardíaco. Como Entonces, usted dice, eso es al final, porque normalmente se siente como cuando estás ronco,
como que te comienza a picar. Y así durante un rato, cuando ya te comienza a picar como que más arriba. Después ya es que no puedes respirar, pero eso es muy... O sea, No, con salbutamol normalmente se calma. no, mire, no, lo que sucede es, sí, pero hay que diferenciar porque a veces dice tienes un cuadro asmático, no es porque tengas el asma, sino porque tienes un cuadro que complementa con unas características del asmático. Diagnosticar a un asmático es bastante difícil, ¿eh? No es muy fácil realmente diagnosticar. Hay algunos médicos que de pronto dicen asmático, te dan corticoides y te sanas, dicen qué buen médico, dice, ¿no? Si viene de familia, Se viene de dice, familia. pero yo personalmente considero que es más que todo psicológico. O sea, cuando la persona tiene cierta estabilidad emocional, así tenga todas las condiciones de hacer un asma, por ejemplo, en un clima sumamente húmedo, el clima húmedo te predispone a hacer cuadros asmáticos. Cuadros asmáticos, no tener el diagnóstico de asmático, sino, yo por ejemplo he hecho cuadros asmáticos, yo no soy asmática, pero en algún momento he hecho cuadros asmáticos, ¿no? Y que tengo que ponerme mi dilatador de conductos, que me tienen que nebulizar para poder expectorar, ¿no? Que nos puede pasar, pero el asmático es aquel que presenta el cuadro frecuentemente, que tiene que ser controlado y monitoreado. Sí. ¿Sí? A mi primo le daba de chiquito. De chiquito sí era asmático, pero de grande ya no le da tanto. Eso quería decirles, es muy particular generalmente cuando son pequeños. Y conforme van creciendo, en la adolescencia para la juventud, deja de tenerlo. Los cuadros asmáticos se van espaciando cada vez más. Cuando eres adolescente y cuando entras en la juventud, muchas veces ya no lo eres, ¿no? Yo tengo un sobrino que hacía unas crisis, pero bárbaras, así premortis, pero que ahorita no tiene nada, o sea asma no se acuerda. No se acuerda, pero de chiquita hacía crisis muy fuertes, ¿no? Entonces, continuamos que no estamos hablando del asma. Ya, bien, seguimos acá. Estábamos en la malacología. La ictiología tiene que ver con el estudio de los peces, ¿ya? La anfibiología de los anfibios, la herpentología de los reptiles, la ornitología de las aves y la mastozoología de los mamíferos. Entonces, esta es la clasificación, ¿no? De la zoología, que forma parte de la biología cuando estudia, dependiendo cuál es el ser que está estudiando. Y por último, no sé si pueden ustedes observar, aquí tengo un pequeñito que no me alcanzaba a pizarra. Y por último, tenemos aquí una clasificación que dice que es de acuerdo al nivel de organización, o sea, cómo están organizados los organismos. Valga la redundancia. La biología celular, cuando solamente es, ¿no? La biología molecular, cuando son moléculas. En este caso, la histología, cuando hablamos de los tejidos, el conjunto de células que cumplen la misma función. Tenemos a la organología, o sea, órganos u organografía también. Y la biología de los organismos, ¿no? Cuando ya estudian por completo un organismo, no solamente el hombre, sino cualquier organismo. Entonces, hasta aquí, es un resumen, es un cuadro que nos va a permitir, si ustedes desean, tómenle una captura, en otros salones estaban que se peleaban por tomar una captura. Tómenle una captura para que más o menos... ¿Se copia mis? Si tienen, mire, esto está en el PPT, ¿eh? Sino que en el PPT no está ordenado así, está como una lectura. Entonces, esta es una forma bien práctica de que tú puedas ubicar rápidamente las ramas. Si deseas, lo puedes copiar, ¿no? Con dos veces. Y lo puedes tener en tu cuaderno porque te va a servir. Es más, tú solamente mirando esto puedes llenar todo la parte práctica de esa. Y se la hago como el PPT. Miss, entonces lo tomo captura y lo puedo copiar y lo puedes poner, en tu cuadernito lo puedes, si deseas, lo por favor, después. para tomar captura. A ver. No, es que el cuadro es grande. ¿Puedo hacerlo un poquito más, por favor? ¿Qué deseas, o que lo acerque? 3 segundos. ¿Cuál de ellos? No, alejarlo. Alejarlo un poquito más. No se llega a ver una parte, pero un poquito. Ahí creo que está mejor. Lo puedo mover a la derecha. ¿Listo? Sí, gracias. Ya. Si es que, no sé si hasta qué horas tengo. Si se corta, sí. Todavía tenemos hasta las... Yo me olvido de los tiempos. ¿Cuánto tiempo tenemos ya de trabajo? Terminó hace 1 minuto.
en horarios. ¿Nos queda cuánto? A ver. Hace un minuto debió terminar. Ya se terminó nuestro... Chicos, vamos a cortar y regresamos, ¿ya?